Romina De Silio. Hola Romina, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muy contenta de estar acá hoy. Romina De Silio estuvo ya en uno de nuestros primeros programas de Mujer Arte, en el año 2017, en nuestro programa número 5. Y bueno, investigadora, y en este momento está haciendo su tesis doctoral sobre compositoras mujeres de Argentina, del siglo XX, ¿no? ¿Ese es tu tema? Exactamente, Sandra. Mi tema son las primeras compositoras profesionales. Ese es un poco el concepto que yo estoy manejando para circunscribir de alguna manera una actividad que es profusa y que además tiene una historia anterior en el siglo XIX con un ejercicio más que tiene que ver con la sociabilidad, ¿no? de las mujeres de la élite, ese modelo de las mujeres de la élite social y cultural que, bueno, dominaban la música, también escribían, hay composiciones del siglo XIX, pero no lo tenían como una meta personal. A veces era un complemento de otra actividad más ligada a la literatura o al periodismo. Pero a partir de comienzos del siglo XX se puede observar una profesionalización que además durante toda la primera mitad de alguna manera indicar un progreso, ¿no es cierto? Van a ir ampliando el rango de espacios que ocupan las mujeres y participando del andamiaje institucional, tanto en la formación, en los sistemas de premiación, de becas, empiezan a ocupar espacios también en la prensa especializada, a escribir sobre música. Este proceso comienza en la medida que se va institucionalizando la música. Ellas van acompañando un poco ese periodo de institucionalización de la música en la Argentina, que se da principalmente en la segunda década del siglo XX. Empiezan a aparecer instituciones como la Wagneriana en 1912, la Sociedad Nacional de Música en 1915, y van a empezar a aparecer mujeres. Por ejemplo, los primeros conciertos de la Wagneriana donde se ofrecen obras de compositoras se dan a partir de los años 20. La primera compositora en ingresar a la Sociedad Nacional de Música es Montserrat Capmany, que es una compositora que es catalana, pero que vino de muy pequeña, a principios de siglo, a la Argentina, permaneció hasta fines de los 20, hasta la década del 30, vuelve a España, y cuando se desata la Guerra Civil Española, se vuelve otra vez a Argentina y hasta su fallecimiento en 1995. Pero, o sea que también se nacionalizó Argentina, ¿no? Y Montserrat es la primera compositora en ingresar a la Sociedad Nacional de Música. En 1920 se inician los premios municipales y, bueno, recién en el 27 vamos a tener a una compositora mujer que obtiene el premio, va a ser Lía Cimaglia. Lía Cimaglia es discípula de Alberto Williams, una pianista, un intérprete con una trayectoria internacional muy importante, con mucho reconocimiento, pero también compuso bastantes obras. En 1929, otra compositora con una obra instrumental obtiene otro premio municipal, hasta Celia Torra, que obtiene un premio con sus canciones. Acá aparece la diferencia, o sea, va a haber compositoras que van a estar formadas en el exterior, como es el caso de Celia Torra, por una beca, viaja a Europa en 1909 y se forma en Europa principalmente como violinista. Después obtiene una segunda beca y se forma como compositora. Otra compositora que se forma afuera es María Isabel Curubeto Godoy, a quien nos vamos a referir después con más detalle, pero ella pasa 15 años en Europa. Y después tenemos un gran número de compositoras que a partir de 1924 acceden a la educación superior pública. En 1924, con la fundación del Conservatorio Nacional, por un lado, y al mismo tiempo, en el mismo año, la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, María Isabel Curubeto Godoy va a tener allí la cátedra de piano desde el inicio hasta que... Fue la primera profesora de piano, ¿no? Exacto, sí, hasta su fallecimiento. Entonces, bueno, en la década del 20
Aparecen otras asociaciones como por ejemplo Amigos del Arte, ya con una impronta más modernizadora. Y empiezan a hacer también, de la mano de las mismas compositoras que ya están formadas, agrupaciones. Por ejemplo, Celia Torrá funda un coro que después fusiona con una orquesta femenina. El coro no era femenino, el coro era mixto, pero la orquesta era femenina. Y empieza a aparecer como una solidaridad entre las músicas, ¿no? Como que una directora de coro dirige la composición de una colega mujer. Esto se empieza a ver mucho, dedicatoria a intérpretes, por ejemplo, a intérpretes mujeres, para que esas obras empezaran a circular. En la década del 30 va a haber el primer Salón Nacional de Música que se hace, como digamos, a imagen y semejanza del Salón Nacional de Artes Plásticas. Se hacen dos, el primero y el segundo en el 37 y en el 38. En el 37, por ejemplo, Lita Spena gana una de las categorías con una sonata para piano. Empiezan ya a aparecer de las egresadas del Conservatorio Nacional las obras ya más grandes, digamos, como sonatas, obras sinfónicas. En el segundo Salón Nacional de Música, Celia Torrá gana con su segunda obra sinfónica, que se llama Suite Orquestal. La primera obra de Celia, que fue la Rapsodia Entrerriana, tuvo un premio muy importante, que fue de la Asociación del Profesorado Orquestal. Bien, para continuar, dijimos que bueno, las mujeres empiezan a participar de todo el andamiaje institucional y empiezan a adquirir también los premios que se van generando, van aprovechando las oportunidades, se van reuniendo también a partir de su identidad de género con otras mujeres en asociaciones, en coros, en la orquesta. En 1933 se funda la Comisión Nacional de Cultura, que va a ser un ente bastante promotor también, porque se empiezan a otorgar becas, por ejemplo, para recoger melodías criollas, folclóricas. Entonces, en esos espacios va a participar un grupo de compositoras también. En el otro extremo, por ejemplo, los conciertos de la Nueva Música, que dirigía Juan Carlos Paz, también va a incluir mujeres como Hilda Dianda, Nelly Moreto, ya un poquito más avanzado el siglo, pero todavía dentro de la primera mitad. Y después, un espacio importante de profesionalización para las mujeres va a estar en principios de la etnomusicología de la mano de Carlos Vega. Y ahí la vamos a encontrar a Isabel Ares, pero no solamente a Isabel Ares, a sus colegas, digamos, del Conservatorio Nacional, como Silvia Einstein, María Teresa Maggi, inclusive Montserrat Capmany, va a participar también porque, bueno, no solamente Carlos Vega recogía melodías y trataba de establecer ese cancionero, tanto trabajo le dio, sino que también él proponía la composición en estilo popular, ¿no? Él tenía la idea de generar un método, fraseología, de componer en estilo popular. Y allí las compositoras egresadas del Conservatorio Nacional van a hacer mucho trabajo de este tipo, de armonización, de estilización, de trabajar con esas melodías criollas en pos de una música con identidad nacional. Isabel Ares va a estar como a la cabeza de este movimiento, ¿no? Otro momento muy importante es en 1944, cuando se crea el Círculo Femenino Musical Santa Cecilia. Digo que es importante porque su fundadora, que fue Zulema Rosés Lacuañe, editó un libro en 1950 que se llama Mujeres Compositoras, que es una especie de registro de todas las compositoras que había en la época. De manera que fue ese círculo musical, además de difundir obras, logró reunirlas, nuclearlas, hacer conciertos. Fue una instancia bastante importante. En los años 40 van a haber algunos sucesos consagratorios, diríamos ya, ¿no? El primero va a ser la ópera Pablo y Virginia de María Isabel Curumeto Godoy, que se va a estrenar en el Teatro Colón por haber ganado un concurso. Y otro momento importante va a ser Celia Torrá, que tiene la posibilidad de dirigir en el Teatro Colón.
en un concierto que justamente va a estar promovido por la, ahora ya se llama Asociación Argentina de Compositores, no se llama más Sociedad Nacional de Música, con obras de compositores que tenían la posibilidad también de dirigir sus obras. Estamos en Clásica en en este programa, en este 9 de julio, compartiendo creaciones y también información acerca de compositoras argentinas que fueron pioneras, lo que Romina Desilio, nuestra invitada del día de hoy, llama las primeras compositoras profesionales de nuestro país. Recién escuchábamos una obra de Celia Torrá, la Rapsodia Entrerriana, en un registro en el que ella misma dirigió esta obra. Romina, ¿qué podemos decir acerca de esta obra y de la figura de Celia Torrá y lo que ella representó? Esta obra, como vos bien decís, Marga, es dirigida por Celia, de manera que ya nos introduce una figura múltiple. Celia comienza su carrera como violinista, luego decide dedicarse a la composición y a la dirección de coros y orquestas. Es muy interesante la historia de la Rapsodia Entrerriana porque es una obra que Celia compone en 1930 y que en 1931 recibe un importante premio de la Asociación del Profesorado Orquestal. La orquesta de la Asociación del Profesorado Orquestal se había conformado con esos músicos venidos de Europa, músicos de élite, digamos, que habían quedado afuera del Colón. Entonces, digamos que era una orquesta con mucho prestigio. Bueno, la asociación a su vez otorgaba estos premios desde el año 24 y en el año 30 lo gana Celia Torrá con la Rapsodia Entrerriana, y antes que ella lo habían ganado 6 varones que lo habían obtenido ellos mismos 2 o 3 veces cada uno. Tenemos a Juan José Castro, a Llaneo, a Juan Carlos Paz, en fin, un número de compositores muy importantes, de manera que Celia es aquí una especie de sorpresa, ¿no es cierto?, con su Rapsodia, y no encuentra antecedentes en otra mujer. Por otro lado, en el estreno de esta obra, dirige a esta importante orquesta de la Asociación del Profesorado Orquestal. Celia es una mujer nacida en Concepción del Uruguay. Ella empieza tocando el violín. Ella después se traslada y estudia en Paraná. Pensemos que Celia nace en 1884, de manera que estos estudios ella los realiza a fines del 19, comienzos del 20, cuando todavía no tenemos una educación superior en música, ¿es cierto? Recordemos que el Conservatorio Nacional se funda en 1924. Cuando Celia empieza a estudiar, son pocas las herramientas. Entonces, bueno, se viene a Buenos Aires, estudia en el Conservatorio Williams, y en 1909 logra una beca para ir a estudiar a Europa. En Europa se dedica a estudiar el violín con importantes maestros de esa época. Va a Bruselas, se queda mucho más de lo pensado en Europa porque tiene que quedarse hasta el final de la Primera Guerra. Cuando regresa como una gran violinista con premios en ese sentido, su provincia la vuelve a premiar con otra beca que ella decide, digamos, canalizar estudiando en la Escola Cantorum de París, y cuando finalmente regresa a Buenos Aires en el año 21, 22, hace unos estudios con Atos Palma. Sigue dedicándose al violín porque arma un trío de cámara con Lita Spena, que después vamos a hablar de Lita, y con Teresa Branda Cárcano. Hacen algunas giras nacionales, pero ya después Celia se dice que empieza un poco a renegar de la idea del intérprete virtuoso y empieza a dedicarse a la composición. En 1930, entonces, compone un ciclo de canciones que ganan el premio municipal. Acá, otra vez, ¿no? Tenemos solamente 2 antecedentes, mujeres ganadoras del premio, contra 21 varones, ¿no es cierto? Esto lo señalo porque uno ahora lo rescata y dice qué excepcional, pero en realidad esa falta de tradición posibilitaba que esto fuera rápidamente olvidado o minimizado, invisibilizado, inclusive en el momento. Sí, una especie de celebración de, uy, qué bien, esta mujer que ganó este premio, y rápidamente, como eso no se consolida como una tradición, las hace estar todo el tiempo como en esta situación de pionerismo, que es a veces una trampa, ¿no es cierto? Sí. Con respecto a la Rapsodia, ella la presenta, gana el concurso de la APO, la estrena dirigiendo esa orquesta, y en 1953 hay un proyecto nacional de grabar música de compositores argentinos en disco como una política de gestión cultural para difundir en el exterior, y es seleccionada esta obra de Celia. Ella va a ser la única mujer
de muchos varones compositores que conforman este corpus, y lo interesante es que nuevamente Celia va a dirigir esta obra para el registro en disco. Solamente 5 directores van a dirigir. Ella va a dirigir su obra. Tenemos en Celia una persona para quien la música es una experiencia necesaria para mejorar la sociedad y el desarrollo humano, digamos, esta idea edificante, ¿no? Como la música como poseedora de valores edificantes. Por ejemplo, ella va a crear el primer coro de obreros que va a tener una trascendencia, que va a ser el coro de la fábrica Philips, en el año 1952, cuando ella ya tiene 68 años. Digo, esto como para dar una imagen de lo que es su pensamiento, una persona muy generosa, porque también ella en 1930, digamos, en medio de esta dedicación a la composición, de ganar este premio importante, digamos, de empezar a hacer esta trayectoria como compositora, decide también crear la Asociación Coral Argentina para darle un lugar a los aficionados, un lugar serio, digamos. Ella tiene esta preocupación de que la música es una cosa que puede hacer mucho bien a la sociedad y quiere extenderlo. Y busca extenderlo a las mujeres, porque luego de esto ella va a sumar a la Asociación Coral Argentina, la Asociación Sinfónica Femenina, que era un organismo sinfónico que venía trabajando, y ella los reúne y va a dirigir este organismo sinfónico coral durante toda su vida, tratando de, justamente siempre en palabras de ella, como de elevar el espíritu de personas quizá que no son profesionales de la música, pero tratar de darles este espacio. En este sentido es Celia también una adelantada, ¿no? En esto de darle una participación importante a la mujer, reunirla para hacer cosas que hacían los varones. Continuando entonces con estos momentos así descollantes de su carrera, en 1949 cabe destacar, por supuesto, que ella ha sido la primera mujer en dirigir en el Teatro Colón. Ahora bien, esto siempre se menciona como, bueno, Celia ha sido la primera mujer. Hay que ser realista. Yo he estudiado este caso en profundidad. Se trató de un concierto para el Día de la Música. Ya estamos hablando del 22 de noviembre, digamos, un concierto tardío en la temporada del Colón, que fue organizado por la Asociación Argentina de Compositores que Celia integraba, nuevamente un programa integrado por varones con las grandes figuras del nacionalismo musical argentino, ¿no es cierto? Alberto Williams, Pascual de Rogatis. Hay una foto también muy, muy significativa de Celia ya mayor también, como la única mujer allí. Y bueno, ella iba a dirigir su suite orquestal, solo 2 números de la suite, que tiene 3, que fue una obra que también había ganado un premio del segundo Salón Nacional de Música en el 38, pero de nuevo, cuando uno se pone a indagar ese premio, fue un premio compartido, ¿no es cierto?, con otros. Digo esto para matizar esta serie de hitos, ¿no es cierto? Su sonata para piano, que es también de estos años, porque es de 1933, que ella le dedica a su maestro Atos Palma, y que me parece que con esta obra ella deja claro que puede manejar las grandes formas. Tenemos una sonata para piano en el estilo de la sonata romántica ya, digamos, es una sonata cíclica. Si la escuchamos encontramos allí también una sonoridad americanista, porque empieza con un tema pentatónico, por ejemplo, y sobre todo me parece que se destaca y se disfruta muchísimo en esta obra la cantabilidad, ¿no? Esas obras donde inclusive el acompañamiento canta, ¿no? Tiene un ideal así de declamación que me parece muy, muy atractivo. Inclusive en el segundo movimiento, y esto me resultó muy lindo de descubrir, ella toma un propio tema, un tema de una canción de ella, que es el Cantar de Arriero, y lo introduce como tema, ¿no? Esto de trabajar inclusive intertextualmente con otra de sus obras. Estamos en Clásica en La, hoy compartiendo en gran parte del programa algunas creaciones y también datos, información acerca de
compositoras de nuestro país, compositoras argentinas, de la mano de Romina De Silio, que es una especialista en esta temática. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega y trabaja en su proyecto de su tesis de doctorado sobre algunas mujeres compositoras en Buenos Aires entre 1930 y 1955. Hace un rato Romina De Silio nos contaba acerca de Celia Torrá y ahora seguimos con otra compositora que nació unos años después que Celia Torrá, en 1896, falleció en 1959. Estamos hablando de María Isabel Curubeto Godoy. ¿Qué podemos decir acerca de ella, Romina? Bueno, Marga, la verdad que la trayectoria de María Isabel Curubeto Godoy es larga, tiene muchos momentos. Voy a tratar de resumir algunos de ellos. Me parece importante destacar que ella fue una niña prodigio del piano, de manera que desde muy pequeña tuvo grandes logros en el piano, a punto tal que en 1905 va a sucederle algo que determina, digamos, el devenir de su carrera. Ella había sido formada por sus padres, que eran pianistas, su madre especialmente, y en 1905, cuando estaba Giacomo Puccini visitando la Argentina, estaba hospedado en el hotel del edificio de la prensa, y se hace un concierto allí, y María Isabel interpreta algunas obras, y en ese momento ella logra que Giacomo Puccini le haga una carta de recomendación a partir de la cual consigue una beca del gobierno nacional para viajar a Europa. Viaja la familia completa a Europa, el padre se desempeña como cónsul y María Isabel se instruye en el piano y la composición en Italia, y le pasa lo mismo que a Celia con esto de la guerra mundial, ¿no es cierto? Recién puede retornar al país hacia fines de la década del 10, comienzos de la década del 20. Y allí, con este bagaje muy prestigioso que ella tiene por haber tenido esta formación en Europa, asume la cátedra de piano de la otra institución de educación superior en música, que va a ser la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, que se funda el mismo año que el conservatorio, en 1924, y con el mismo director, porque Carlos López Buchardo también va a dirigir la Escuela de Bellas Artes en todos los primeros años. Ella allí se desenvuelve en un paradigma, en una sensibilidad diferente a la que yo mencionaba respecto de Celia, porque está la escuela en este momento de su fundación atravesada por una idea espiritualista del arte, digamos, por un arte desentendido de la funcionalidad y de las concesiones sociales, por decirlo de alguna manera, de manera que María Isabel se va a construir como una artista que está como en una esfera separada, ¿no es cierto? Ella no tiene esta conciencia social, esta preocupación por acercar la música a los otros, sino más bien por cultivar su propio deseo y por ser fiel a lo que ella cree y siente como artista. Y esto es muy elocuente a lo largo de su carrera, porque bueno, ella va a ser una compositora que se desenvuelve en el ámbito del romanticismo, digamos, como estilo. Y me interesa llegar y destacar un hecho insoslayable en su carrera, que es que ella en 1945 gana el premio municipal de obras líricas y ballet con su ópera Pablo y Virginia, que se estrena, Marga, en el Colón en 1946. Es un hecho interesante en muchos niveles, porque es la primera mujer en ganar este premio y en presentar una ópera en el Colón, pero además esto genera un debate en el momento, en esos años, a partir del cual hay de todo tipo de opiniones, ¿no? Como en cualquier debate, a favor, en contra, pero a su vez esto pone en evidencia que hay muchas más compositoras, porque se retoma para favorecer a María Isabel o para criticarla a otras compositoras europeas. Por un lado se dice, es la primera mujer en el mundo que compone una ópera, y bueno, salta otra voz y dice, no es la primera, está esta otra, o la de más allá. Entonces, de alguna manera me parece que en ese momento se da un debate que ha sido muy informativo para la cultura del momento. Romy, ¿en qué ámbito se dio ese debate? En la prensa especializada y en la prensa general también, en los diarios como La Prensa, como La Nación, en las revistas femeninas también tiene mucho asidero esto, porque además viene a desmentir una idea muy instalada,
de que aunque las mujeres se habían ido desarrollando en las letras, en la plástica, la música, el ejercicio de la música culta seguía estando en un espacio únicamente masculino. El hecho de que una mujer gane un concurso con todas las de la ley, porque además el fallo fue por unanimidad, digamos, uno puede acceder a esos documentos, con una ópera que además resultó muy controvertida, y acá vuelvo a esto de que María Isabel se manejó siempre con lo que ella quería, digamos. La obra se presenta en italiano, y este fue un punto muy álgido, porque se esperaba que la obra de la temporada argentina tenía que ser en el estilo del nacionalismo musical y tenía que ser en castellano. Claro. La ópera no tiene nada de eso, es una ópera escrita muy en el estilo italiano, que es en el cual ella se formó, con tintes wagnerianos, con el uso del leitmotiv para los distintos personajes. El relato de Pablo y Virginia es una novela de Bernardine de Saint-Pierre, una novela apenas previa a la Revolución Francesa. Es el romance entre dos jóvenes que se criaron juntos. Es interesante porque son dos madres solas que se encuentran en una isla con dos bebés, que son Pablo y Virginia. Ellas crían a sus hijos y los jóvenes se enamoran, y sucede, bueno, el hecho trágico, ¿no?, de que una pariente lejana de Virginia se la lleva con el pretexto de hacerla estudiar y demás, de manera que la separa de Pablo, y cuando Virginia finalmente regresa con su amor y con su familia, naufraga el barco, ahí en la costa, digamos, con Pablo viéndola, inclusive, un final así muy trágico, muy en línea con el gusto de ella. Estamos en Clásica en La, hoy 9 de julio, compartiendo música y también información acerca de algunas compositoras argentinas, de lo que nuestra invitada de hoy, Romina De Silio, llama las primeras compositoras profesionales aquí en nuestro país, entre 1930 y 1955. Romina De Silio es investigadora, trabaja sobre este tema y por eso es nuestra invitada para contarnos mucho más acerca de estas creadoras de las que lamentablemente poco se conoce. Y ahora es momento de hablar de Lita Spena, que vivió entre 1904 y 1989. Romina, ¿qué podemos contar acerca de ella? Lita es una figura ya de una generación posterior, como vos bien indicás, ya nace a comienzos del siglo XX. Ella ya no va a tener estos viajes al exterior para formarse, sino que va a egresar del Conservatorio Nacional a mediados de los años 30, más o menos. La particularidad de Lita es que sus padres eran italianos, eran músicos los dos, inclusive su padre y su madre fundan un conservatorio que fue el Conservatorio Clementi, que a la usanza de la época eran estos conservatorios que iban desarrollando filiales en distintos lugares del país, de manera que Lita va a crecer en una escuela de música bajo la tutela de sus padres. Y también vos sabés, Marga, que en 1907, cuando viene Vincenzo Scaramuzza, el famoso maestro de importantes pianistas en la Argentina, también va a recibir clases de él, porque él va a dar unas clases en el Conservatorio Clementi. Lo que quisiera destacar de Lita es que ella tiene esta formación musical muy imbricada con su vida, y así también la llevó adelante, digamos. No fue una compositora como Celia o como Marisa del Curveto Godoy, con ese esfuerzo por llevar adelante su carrera, sino que, bueno, Lita ya pudo estudiar en el Conservatorio Nacional, tenía en su casa esta vida musical. Ella también se dedicó a la docencia y también fue una gran pianista. Lita va a también dedicarse al repertorio infantil, crea el primer coro de niños, también a principios de los años 30, va a participar de las escuelas que creó Atos Palma, las escuelas de coro y orquesta que existen hasta el día de hoy. Y allí va a realizar arreglos al alcance de los estudiantes del momento, sin dejar de lado la composición con un sentido netamente estético. Dentro de su producción tenemos canciones, tenemos una producción para piano muy interesante. Se destaca su sonata para piano, que es una obra de 1937,
que gana también un importante premio en lo que fue el primer Salón Nacional de Música. Es una sonata que podríamos caracterizar como neoclásica. Lamentablemente la sonata no la podemos escuchar todavía, pero se acaba de editar la partitura, de modo que estamos muy esperanzados que podamos tener interpretaciones pronto. Es una obra con un desafío importante para el pianista, especialmente su tercer movimiento, porque en 1937, Marga, ese tercer movimiento es una tocata. Es algo para destacar. La tocata en términos neoclásicos, tenemos la tocata de Ravel, pero en el ámbito argentino va a haber, pero inclusive son posteriores. Lita está en una línea de una renovación del lenguaje, de una modernidad musical en los años 30. Vemos cómo conviven sensibilidades y paradigmas estéticos muy diferentes. Fue importante este momento para Lita porque el primer Salón Nacional de Música posibilitó que todas estas obras se interpretaran, de manera que tuvo su interpretación en la época y tuvo sus críticas, esto que forma parte del andamiaje de la profesionalización. En esta misma línea, unos años después, ella compone los 4 preludios impresionistas y le van a significar estos 4 preludios impresionistas el ingreso a la Asociación Argentina de Compositores. Vemos también aquí un cambio respecto del paradigma anterior, porque las compositoras anteriores, tanto María Isabel como Celia Torrá, ingresaron a la Sociedad Nacional de Música en ese momento con obras sinfónicas, con obras de gran aliento, como se decía, ¿no es cierto? En cambio, Lita va a ingresar con estos 4 preludios impresionistas, no con una sonata, no con una obra sinfónica, sino con esta obra muy, muy propia de su sensibilidad y muy acorde también a la época.